Hola, buenas noches. Mi nombre es Viridiana Marcial y el día de hoy estaremos hablando de los métodos de investigación en la psicología. Introducción. A lo largo de la historia de la psicología se ha visto una evolución importante en los métodos de investigación que se utilizan en dicha ciencia. Existe una infinidad de métodos de investigación, pero en el presente ensayo se tratará de explicar de una manera breve algunos de ellos y los más utilizados dentro de la psicología. La información empírica es parte fundamental de dichos métodos y dicha información se basa en la observación y es esencial para descubrir nuevos datos científicos o probar hipótesis. Esto está basado en Rojas 2001. Hay que recordar que el empirismo hace énfasis en la experiencia y a modo general se puede decir que la única forma de conocer u obtener conocimiento es mediante la experiencia. En los métodos de investigación dentro de la psicología, la estadística juega un papel muy importante y fundamental. Actualmente, la estadística es una ciencia utilizada en todas las áreas educativas, desde el área físico-matemático hasta el área de ciencias sociales y, para ser más preciso, en la psicología. Es importante definir estadística. Según Sánchez 2004, la palabra estadística proviene del latín status, la cual significa estado o condición y se remonta en donde las naciones obtenían datos sobre la población y la renta. Sin embargo, la estadística como ciencia y el desarrollo de esta tiene un origen mucho más actual. Por otro lado, y de acuerdo con Ruiz 2004, la estadística está originada a partir de las matemáticas y el objetivo de esta es reunir cierta información cuantitativa sobre individuos, grupos o hechos y deducir de ellos datos precisos para futuras predicciones. Desarrollo de la actividad. A pesar de que existen varios métodos de investigación, los principales métodos de investigación en la psicología son los siguientes: método experimental, método observacional, método clínico y método correlacional. Sin embargo, en el presente ensayo o podcast se explicarán dos métodos y se darán ejemplos de estos para tener un conocimiento más amplio. El primer ejemplo será el del método correlacional. La finalidad del método correlacional es el estudio de las causas y niveles en los que los factores investigados varían. Estas variaciones son establecidas a través de procedimientos estadísticos y en ningún sentido se establece ningún tipo de correlación causal entre dichos resultados, dados que son otros criterios seguidos. Esto dicho por Ibáñez. Para dar un ejemplo del método correlacional, es importante que en primera instancia se plantee una pregunta de investigación. En este caso, se planteará la siguiente pregunta: ¿existe una relación entre el nivel de estrés y la calidad del sueño? Posteriormente se seleccionará el número de participantes o el tamaño de la muestra. Supongamos que se eligen a 30 individuos que trabajan en una misma empresa y en la misma área. Posteriormente a cada uno de los participantes se les realizará un cuestionario estandarizado que evalúe los síntomas de estrés, en el cual también se realizarán preguntas sobre calidad del sueño, como por ejemplo, cuántas horas duermen al día, si se despiertan durante la noche, y si es así, cuántas veces se despiertan durante la noche, etc. Luego de ya obtenidas las respuestas, por parte de la muestra total se busca la relación que existe entre las dos variables. Como segundo ejemplo, tenemos el método experimental. Desde el punto de vista de Ibáñez, las características principales del método experimental en que se establezcan las variables o factores experimentales: la selección de los sujetos experimentales, la manipulación de las variables por parte del investigador y, por último, la asignación de los sujetos experimentales de forma aleatoria. Existen dos tipos de variables: dependientes o independientes. Las variables dependientes siempre están relacionadas de una u otra forma y las variables independientes no. El ejemplo que se dará para este método también será enfocado hacia el sueño, pero esta vez enfocado en el efecto de la privación del sueño en el rendimiento cognitivo. La pregunta que se planteará esta vez será: ¿la privación del sueño disminuye en el rendimiento en tareas que requieran atención sostenida?
Posteriormente se seleccionarán a 30 jóvenes de entre 22 y 24 años. Se dividirán en 2 grupos, los cuales una noche antes de la prueba, al primer grupo solo se le hará dormir durante 4 horas y el segundo grupo tendrá un sueño normal. En este caso serían 8 horas. Posterior a las horas dormidas, ambos grupos realizarán una tarea de atención sostenida. Un ejemplo podría ser que se les entrega un escrito largo y complejo y se les da la indicación de encerrar todas las zetas. Después se medirá el rendimiento, registrando el número de errores o las letras faltantes por encerrar y el tiempo que tardaron en hacerlo. En este caso, la variable independiente es la privación del sueño, presencia o ausencia, y la variable dependiente es el rendimiento en la tarea de atención sostenida, número de errores y tiempo de reacción. Este ejemplo ilustra cómo el método experimental se utiliza para investigar el impacto de la privación del sueño en el rendimiento cognitivo. Como conclusión, con la realización de la presente actividad se puede observar que las investigaciones psicológicas pueden ser infinitas. Sin embargo, es útil recalcar que la estadística tiene un papel importante en las teorías y modelos de la psicología científica. La estadística aporta rigor al análisis de observaciones y ayuda en la organización de los datos y en la posibilidad de generar los resultados correctos. Esto en base a Bolonga 2011. Este tema, hay que recordar que este tema es muy interesante, pero también es muy, muy amplio. Desafortunadamente, por el tiempo que tenemos reducido, no podemos tocar todos los puntos o todos los métodos. Sin embargo, se trató de resumir lo más posible. Como comentario personal, hay unas preguntas que quisiera comentar. ¿Por qué es importante la investigación en la psicología? La investigación en la psicología es fundamental por varias razones, ya que nos permite comprender mejor el comportamiento humano, los procesos mentales y las emociones. ¿Cómo se distingue la psicología de la pseudociencia? Existe una brecha enorme entre las pseudociencias y la psicología. Por un lado, las pseudociencias carecen de evidencia científica, no utilizan el método científico y la psicología se basa en la evidencia y la lógica. ¿Son útiles los hallazgos de la psicología para la sociedad? Por supuesto. Por ejemplo, la psicología ha ayudado a desarrollar tratamientos efectivos para la depresión y la ansiedad, así como estrategias para prevenir el acoso escolar y mejorar el rendimiento laboral. ¿Cómo se aplican los avances de la psicología en mi vida cotidiana? Bueno, pues existen muchos avances, sobre todo en los últimos años y sobre todo a partir de la pandemia. Sin embargo, uno de los avances que más utilizo hoy en día es el manejo de estrés, utilizando una herramienta de meditación, la cual es mindfulness. Actualmente también existe mucho más difusión acerca de la importancia de la salud mental, lo cual es sumamente interesante. Y en resumen, podría decir que la investigación en psicología es esencial para comprender y mejorar el bienestar humano y sus aplicaciones son relevantes en todos los aspectos de la vida cotidiana. Me despido, muchísimas gracias, hasta luego.